Quería terminar hablando un poco de la oración, ya que hemos hablado un poco de la Biblia y su autoridad. Entonces, la oración es un regalo precioso de parte de Dios para nosotros. Pero a veces uno pregunta por qué oramos y cómo es la forma correcta de orar, cómo puedo orar de manera efectiva. Y esto es siguiendo el orden de Grudem, pero vamos a ver lo que dice y vamos a ver si agregamos algunos otros comentarios a la medida que avanzamos. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es comunicación personal con Dios. Es simplemente hablar como uno habla con un amigo. Y ustedes cuando oran debería ser similar a como cuando ustedes hablan con otra persona. Porque hay mucha gente que piensa que cuando ora tiene que usar voz de Dios. No sé si los han escuchado. Cambian su voz, cambian su entonación y no es necesario. Uno puede hablar con Dios conversacionalmente y uno puede orar a Dios también de esa forma. Pero hay una pregunta que es, si Dios sabe lo que vamos a orar, entonces, ¿por qué quiere Dios que oremos? Mateo 6:8 dice que tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, si Dios sabe lo que voy a pedir, entonces, ¿por qué orar? Obviamente no es para informarle de mi necesidad, ¿sí? Pero la oración nos ayuda porque expresa confianza en Dios. Entonces, nosotros oramos porque estamos diciendo, Dios, reconozco que tú tienes toda mi vida en tus manos, que yo necesito presentar mis asuntos ante ti, que yo estoy confiando en ti. Y tiene el efecto, entonces, de mejorar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. ¿Sí? La fe puede incrementar y la oración es parte de esa forma en el cual nosotros comunicamos con Dios y expresamos esa confianza. También en expresar nuestra confianza expresa dependencia. Dice, tú eres todopoderoso, tú me amas, tú eres sabio. Yo necesito ayuda en mi vida porque a mí me faltan muchas cosas que son de ti y definitivamente me falta sabiduría y necesito tu ayuda continuamente, entonces estoy expresando mi dependencia en ti. Por eso oramos, no solo para mejorar la confianza, no solo para expresar confianza, sino para reconocer nuestra dependencia. La oración también debería llevar a una comunión más profunda con Dios. Es decir, si quieres realmente vivir quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, deberían orar y orar con Él de forma continua y diariamente y, si es posible, como dice en 1 Tesalonicenses 5, sin cesar. También la oración tiene otro efecto que nos permite involucrarnos en actividades del reino que tiene un valor eterno. Y yo no sé cómo va a ir el resto de mi vida. Mi mamá ahora tiene 90 años y tiene capacidades disminuidas, tanto físicamente como mentalmente, pero cada vez que hablo con ella, por ejemplo, esta semana, me dice, estoy orando por ti, ¿sí? Entonces ella, a través de la oración, está buscando estar involucrado en el reino de Dios y vamos a ver del otro lado, de cuando llegamos a estar presencialmente con Jesús, vamos a ver cómo nuestras oraciones tuvieron impacto, porque las oraciones son eficaces. Entonces hay unas preguntas respecto a la eficacia de la oración, es decir, cómo exactamente funciona la oración.
Y no solo la oración nos hace bien, sino realmente también afecta a Dios y al mundo. Entonces, primero queremos resaltar que la oración sí cambia la forma en que se desarrollan nuestras vidas, pero también cómo Dios actúa. Y esto es muy interesante, porque, por ejemplo, en Santiago les dice a sus lectores, no tienen porque no piden. Entonces, hay que pedir para tener. Entonces, deberíamos pedir. En Lucas 11, 9 a 10, tenemos ese mandato tan fabuloso de Jesús que dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se les abrirá. Entonces eso es un mandamiento y es una promesa de parte de Dios. Entonces tenemos que creer otra vez que la Biblia cuando habla la verdad y estas son cosas ciertas. Nosotros en Éxodo 32 tenemos a Moisés que está hablando de Dios y Dios le está diciendo, mira Moisés, esta nación de israelitas son unos señores vergonzosos y yo los voy a destruir todos. Y Moisés dice, por favor, no. Y entonces Dios decide continuar en base de la oración de Moisés con la nación de Israel. Y en 2 Crónicas 7:14 tenemos ese otro versículo tan llamativo que dice, si ustedes que están llamados por mi nombre oran, buscan mi rostro, ¿sí? Se humillan y dan vueltas y dejan a sus formas de vivir malvadas, entonces yo les voy a escuchar y yo los voy a sanar a su nación. Entonces, otra vez, oración cambia cosas. En 1 Juan 1:9 dice, si confesas tus pecados, serán perdonados. Entonces nosotros, si estuviéramos realmente convencidos que la oración era efectiva, ¿qué deberíamos estar haciendo? Orando. Entonces, cuando observamos nuestras vidas y decimos, bueno, ¿cómo y cuándo oro? Si ven una ausencia de la oración, estás buscando dos tipos de oración. Oración dedicada, donde dedicas tiempos de oración al Señor, pero también oración continua, que es como una ida y vuelta continua en tu mirar a Cristo y levantar oraciones a Él. Entonces, uno tiene que practicar las dos cosas, y si oramos poco, es probable que realmente en lo más profundo de nuestro ser no creemos que la oración logra mucho, pero eso no es lo que dice la Biblia, entonces tenemos que arrepentirnos de orar poco y orar más. ¿Qué tipo de oración es más efectiva? O sea, ¿qué tipo de oración agrada a Dios? Primero, una oración que interactúa personalmente con Dios. Él es una persona y nosotros, viendo los versículos que tenemos, por ejemplo, Hebreos 4:16, notamos esa confianza personal. Dice, por tanto, acerquémonos. Otra vez un mandato. Acércanse con confianza al trono de gracia para que puedan recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Entonces, hay que buscar a Jesús sabiendo que Él nos recibe, que Él se agrada de tenernos en su presencia, el Padre también y también el Espíritu Santo, y tenemos que ir y presentar nuestros pedidos ante Él, confiando en Él y
siendo contentos que Él proveerá cuando Él decide proveer, pero estamos seguros en sus manos. Grudem hace un comentario que me pareció muy interesante de un señor que se llama McIntyre. Y McIntyre dice una frase que dice que ora hasta que ores. Entonces, no hay que parar de intentar de orar. Hay que practicar la oración y a la medida que lo practicas se va a ir mejorando. ¿Sí? Hay que buscar gente que ora y aprender de esa gente también. Hay que escuchar a otras personas que oran también. Y es muy precioso que podamos aprender mucho de gente que ora. Jesús es un ejemplo que podemos ver para cómo deberíamos orar. Él tiene varias oraciones que podemos leer en los evangelios. Hebreos hace el comentario que Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces venimos y oramos con temor, con reverencia, y queremos agradar a Dios en cómo nosotros oramos. Nota que Jesús oró con emoción, ¿sí? Oró con palabras emotivas. Entonces no está mal orar con emoción. O sea, no solo cuando estamos súper requete preocupados, sino que también en todo momento. Pero nota de vuelta que él oró con temor reverente. Entonces, no oró con emoción como los profetas de Baal, recuerdan arriba del monte Carmelo, que ellos pensaban que haciendo un gran bulla, y cortándose y haciendo un escándalo, que podían hacer que su Dios, que se llamaba Baal, Elías estaba haciendo burla de ellos, al mismo tiempo estaba diciendo quizás tu Dios está ocupado en otro asunto, sí, pero ellos querían manipular a Dios a través de su oración. Y hay cristianos, lamentablemente, que buscan hacer lo mismo. No es que podemos manipular a Dios con nuestra oración. Eso no es ser reverentes en nuestra oración. Entonces, queremos orar personalmente con Dios como a Él le agrada, y queremos pedir también lo que le agrada. Hay ese versículo tan llamativo en 1 Juan 5 que acompaña y explica un poco más a ese otro versículo donde Jesús dice, pidan, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que tengan gozo. Pero mira lo que dice este tesoro de versículo. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, ¿cómo deberíamos pedir a Dios? ¿Cómo deberíamos orar a Dios? De acuerdo a su voluntad. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de la Biblia. Entonces, es muy lindo usar la Biblia para orar a Dios. Deberíamos estar buscando orar la Biblia hacia Dios. Si a ustedes les falta oraciones, les falta, no saben cómo orar, entonces agarran un libro de la Biblia y órenlo a Dios, ¿sí? Entonces, también la oración eficaz es posible. Es posible no en base de lo que nosotros hacemos, sino es que es posible en base de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo, porque Él es mediador. Dice que Él está viviendo para interceder para nosotros. Entonces, Él sigue mediando hasta nuestras
oraciones. Nosotros oramos y Jesús escucha nuestras oraciones y si están de acuerdo con su voluntad, Él los representa, o sea, los presenta de vuelta ante el Padre, porque está intercediendo para nosotros. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque normalmente terminamos todas nuestras oraciones y decimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es eso orar en el nombre de Jesús? ¿Es eso lo que significa? Es muy interesante pensar también. En la Biblia encontramos alguna oración que termina diciendo en el nombre de Jesús. Esto sería un buen forma de utilizar un software bíblico. También puedes, ahora que el Google lo sabe todo, pueden chequear con el Google. Pero, o sea, terminamos en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo cualquier cosa que oran en mi nombre. Pero, ¿qué quiere decir ahí? Significa simplemente una curita, donde decimos, bueno, porque Jesús lo dijo, yo tengo que decir esta frase, estas palabras, si los agrego, entonces mágicamente mi oración va a funcionar. No es eso lo que significa. Entonces, significa que cuando oramos, estamos orando a Dios en el nombre de Jesús, o sea, con su autoridad. También implica que vamos a orar buscando ser coherentes con su carácter y reflejar su santidad. Entonces, es una forma de orar que expresa una motivación interna, ¿sí? Una actitud interna, ¿sí? Entonces, hay otra pregunta. Entonces, ¿podemos orar y no incluir en el nombre de Jesús? Sí, o sea, no es una frase mágica. Ponemos en el nombre de Jesús para recordar que estamos buscando orar en su nombre con una actitud correspondiente interna que es coherente con todo lo que es Dios en su carácter y en su voluntad. ¿Se entiende? Sí, no es una frase mágica. Luego hay otra pregunta, porque muchas veces cuando notamos en la Biblia cómo oran a Dios Padre más que todo, ¿sí? Entonces los discípulos van a Jesús, dicen, Jesús, enséñanos cómo orar. Y Jesús enseña el Padre nuestro que estás en el cielo, pero ¿está dirigido a quién? Al Padre. Pregunta es si solo tenemos que dirigir nuestras oraciones al Padre, o si también podemos dirigir oraciones a Jesús y también al Espíritu Santo. Hay oraciones en el Nuevo Testamento hacia Jesús, entonces aquí están listados, entonces hay precedente de hablar a Jesús. Particularmente es muy interesante que tanto Pablo en Corintios, pero también en Juan en Apocalipsis, están pidiendo que Jesús venga ya. ¿Sí? Entonces, esta es una oración a Jesús para que venga ya. Y nota en las interacciones de los discípulos con Jesús, ¿sí? Que esa oración es una conversación. Entonces, ellos cuando estaban conversando con Jesús en la tierra, estaban teniendo una conversación con Él, que es también una precedente para poder orar directamente a Jesús. Y luego sabemos que el Espíritu es plenamente Dios y se relaciona con nosotros de forma personal, o sea, es una persona. Entonces tiene sentido que Él viene. Ustedes saben lo que dice esa bendición, que la gracia del Señor Jesús, que el amor del Padre y que la comunión del Espíritu Santo. Tenemos comunión. Entonces, ¿está mal orar al Espíritu Santo? No. Es muy notable, sin embargo, que no es el patrón en el Nuevo Testamento y tampoco debería convertirse quizás entonces como consecuencia de eso en el énfasis dominante de nuestra
vida de oración. Pero entienden lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. Dijo que el Espíritu Santo les va a hacer recordar, que el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad. ¿Qué es eso? Es una interacción personal, ¿sí? Es una persona. Entonces, no está mal orar a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, esa es la respuesta allí. Deberíamos también recordar que el Espíritu Santo tiene un rol, un papel muy importante en nuestra oración, porque dice en varias citas que oramos en el Espíritu, pero también que el Espíritu mismo ora como ora Jesús y intercede para nosotros con gemidos. Entonces, es muy lindo que Él se preocupa, porque no es una preocupación como ansiedad, pero está interesado en nosotros y ora con nosotros o por nosotros con palabras que no se pueden expresar. Es muy lindo. Entonces, aquí están algunas consideraciones si quieren tener una oración efectiva. Primero, deberían orar según la voluntad de Dios. Segundo, toda nuestra vida cristiana es a través de la fe, ¿sí? Tanto pasivamente recibiendo lo que Dios nos regala, como activamente en fe buscando obedecerlo, ¿sí? Dependiendo de su poder. Pero deberíamos orar con fe, deberíamos expresar que tenemos una confianza absoluta que Él tiene el poder para cumplir todas sus promesas, que todas las promesas de Dios en Jesús son sí para nosotros y son ciertos. Entonces podemos orar con fe, con expectativa, sabiendo que Él quiere darnos buenas cosas. También deberíamos orar siendo obedientes. Y si no somos obedientes, deberíamos confesar nuestros pecados, sabiendo que Él va a perdonar nuestros pecados. Se entiende que la posición ante Dios de ustedes está en base de la obediencia de Cristo, no en base de tu obediencia o desobediencia. Eso es muy importante. Por eso, cuando nosotros venimos ante Dios, deberíamos venir con confianza, como dice en Hebreos. Entonces voy a repetir. Nosotros sabemos que nuestra posición como hijos y hijas de Dios está en base de lo que Jesús hizo y obedeció y en base de su muerte por nosotros. No podemos agregar nada a su perfecta obediencia. Es solo su obediencia que nos hace estar bien con Dios. Entonces, nuestra posición ante Dios está en Jesús. Y entonces, cuando a veces ustedes supongo que tienen un día maravilloso y llegan al final del día y dicen, todo bien para Dios. Es fabuloso. Dios debe estar muy contento conmigo. ¿Sí? Y como buen padre está agradado cuando tú realmente le obedeces, ¿sí? Pero no está más contento contigo que podría ser por la obediencia misma de Jesús. O sea, ya está feliz porque ya te ve a través de esa lupa o esos lentes que ve solamente la obediencia de Jesús cuando te mira, ¿sí? Entonces, podemos venir confiados ante Dios y deberíamos confesar nuestros pecados, pero estamos seguros en nuestra relación con Dios. Como consecuencia de nuestra relación con Dios y el hecho de que Él nos ha perdonado, deberíamos perdonar a otras personas. Esto es muy difícil, porque cuando estamos heridos, es muy difícil que esas cicatrices y a veces heridas abiertas se curan. Pero, bueno, hay cosas muy amables que dice Jesús, que es, por ejemplo, esa parábola del
del siervo del rey que pidió al rey que fuera perdonado, el rey lo perdonó y el siervo fue y no perdonó a otro. Entonces eso nos llama a nosotros a perdonar, porque Dios en Cristo Jesús nos ha perdonado todo y no hay ninguna cosa que puede hacer otra persona a nosotros que excede lo que nosotros hemos hecho para ofender a Dios con nuestro pecado. ¿Sí? Porque hemos ofendido con nuestro pecado a un Dios infinitamente santo. Entonces debemos perdonar a los demás, debemos orar para el poder para perdonar a los demás. Deberíamos orar con humildad, sabiendo que Dios es Dios y no siendo orgullosos. Jesús nos enseña que deberíamos continuar y perseverar en la oración. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, tienen hijos, deberían orar para ellos, deberían orar con ellos. Nunca deben parar de orar para sus hijos, para sus nietos y para el reino de Dios y para que todos los propósitos de Dios se cumplen y para que nosotros podamos realmente tener una vida significativa buscando lo que es invisible para nosotros, ¿sí? O sea, lo que está en el reino de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros en este mundo. Deberíamos orar con fervor y pasión, no se preocupan. Por eso el orar conversacionalmente ayuda y pueden orar con cambios de tono, rogando a Dios, porque Jesús también oró de esa forma. Deberíamos orar en privado, nosotros solos, pero deberíamos orar también con otros, en grupos. Muy interesante que Jesús ayunó, y como les he dicho, yo realmente no practico el ayuno como debería, pero parece que hay ciertos beneficios del ayuno y deberíamos buscar tiempos apartados para orar a Dios en ayuno, porque esto incrementa nuestra dependencia en el Señor, nos permite concentrarnos más en la oración y nos recuerda de la necesidad de rendirnos completamente ante Él, y es un buen ejercicio de autodisciplina y expresa seriedad y urgencia en nuestras oraciones. Recuerdan que no se puede manipular a Dios. Entonces, en un ayuno no estás buscando manipular a Dios y decir, mira, eso es muy similar a la doctrina de la prosperidad, donde uno puede pensar que uno regatea con Dios. Mira, yo te doy un diezmo, Dios, entonces tú me debes dar un coche. Vamos a hacer un trueque, ¿sí? No funciona así, eso es manipulación. Deberíamos orar la Biblia. ¿Recuerdan el ejemplo de Jesús y el Espíritu? Porque dice que ellos hablan lo que escuchan, entonces nosotros deberíamos escuchar a Dios hablar a través de la Biblia y deberíamos repetir esas palabras dentro de nuestras oraciones. Entonces, recomiendo que van desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia y deberían buscar cosas que les interesan, que les llaman la atención. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios. Qué interesante. Qué interesante que en el Nuevo Testamento dice que también deberíamos caminar con Dios. Entonces, pueden orar. Yo quiero caminar contigo, Dios. Pueden ver todos esos versículos fabulosos acerca del corazón. Sí, Samuel hablando a Saúl, tú no tienes el corazón dedicado a mí, ¿sí? Entonces, y también dijo lo mismo de Salomón, que Salomón se distrayó con un montón de mujeres paganas y entonces no tuvo su corazón completamente devoto al Señor su Dios como su padre David lo tuvo, ¿sí? Que sabemos que los ojos de Dios
miran y buscan alrededor del mundo para ver si hay alguien que tiene el corazón completamente dedicado a Él para fortalecerlo. Esas son cosas que deberíamos orar. Deberíamos orar para nuestros hijos de esa forma. Deberíamos orar para nuestras familias. Deberíamos orar para nuestra iglesia, para la comunidad. Hay versículos muy bellos en los Salmos. Hablan, a mi alma te busca, Señor, como una tierra seca, grita por agua. Entonces, ahí está otro ejemplo de yo quiero tener esa búsqueda de ti, Señor, que siempre está sediente para más de ti y al mismo tiempo siempre está completamente saciado de ti, ¿sí? Esos comentarios fabulosos de escribir, tanto en Proverbios como en Jeremías, creo que 31 y Ezequiel 36, que Dios va a escribir sobre nuestros corazones su ley. Entonces oramos, por favor, escribí dentro de mi interior todas tus palabras. Entonces hay que orar lo que son las palabras de Dios. Hay que orar también las oraciones de Jesús, las oraciones de Pablo, ¿sí? Y entonces queremos hacer esto y creo que son ejercicios muy productivos para poder orar bien. Entonces nota que Jesús, lo que él oyó, él habló. Que él no habló por su propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Entonces pregúntate, ¿el Padre te ha ordenado qué decir? Sí, hay muchos versículos que hablan de cómo deberíamos usar nuestras lenguas y que cada cosa que decimos debería ser cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que usar nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestras actitudes de corazón para que todo sea conforme a como el Padre quiere, para que hablamos como Él quiere que hablamos. El Espíritu también no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que escucha. Entonces nosotros deberíamos hablar todo lo que escuchamos de parte de Dios. Ahora, uno a veces ora y ora y ora y no ve las oraciones contestadas. Entonces, ¿qué pasa allí? A veces Dios está guardando algo para el futuro y no te lo está contando, pero tiene algo para ti. Dice que Dios quiere darnos buenas cosas y deberíamos tener esta confianza. También a veces no sabemos cómo orar como deberíamos y deberíamos orar para aprender a orar como deberíamos. Deberíamos orar para que podamos aprender a orar según la voluntad de Dios, no según nuestra voluntad. Y a veces cuando estamos orando para algo, pensamos que esto es la mejor idea, pero Dios tiene mejores ideas para nosotros. Y entonces debemos seguir orando y orando. Y deberíamos orar con alabanza y acción de gracia. Esto es esencial en la oración. Mateo, la oración, el Padre Nuestro, que Jesús enseñó a los discípulos, dice, santificado sea tu nombre. Esa es una forma de adoración. Filipenses dice, no estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Entonces siempre deberíamos agradecer a Dios. Y dice lo mismo Colosenses 4:2, dedíquense, o sea, sean devotos. Muy, muy interesante eso. Eso es un mandato. Dedícanse, sean devotos. ¿Deberíamos ser personas de oración? Sí. Perseveran en ella con agradecimiento. Recuerdan que no es una cosa mecánica, no es, o sea, agradecer a Dios no es simplemente algo que pegamos otra vez en nuestras oraciones, debe venir de un corazón agradecido. Entonces, cuando ustedes están orando
dicen, Dios, yo quiero agradecerte. Lamentablemente en este momento estoy detectando que mi corazón no está agradecido como debería, entonces por favor ayúdame a humillarme ante ti y enséñame a ser agradecido por todo lo que tú me has dado. Enséñame a ver todas las bendiciones y regalos que tú me has dado por medio de Cristo Jesús y ayúdame a ser una persona agradecido. No es manipulación también, como ya hemos dicho, nunca queremos, queremos ser humildes, queremos aceptar lo que el Señor tiene para nosotros y ser agradecidos. Estamos muy afortunados en Cristo Jesús por todo lo que Él nos ha dado. Entonces deberíamos tener este agradecimiento y fiesta continuo. Y de eso habla 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, eso es un poco de la teología sistemática acerca de la oración. Estoy seguro que hay muchas otras cosas que podíamos decir, pero creo que es importante cuando hablamos de la palabra de Dios que hablamos de la oración también, porque van mano en mano, ¿sí? Y son dos cosas que deberíamos estar practicando, tanto el conocer y meditar sobre la palabra de Dios como la oración. Y cuando hablamos de la Trinidad, hablamos un poco de cómo es eso de que ellos siempre hacen la misma cosa juntos, pero teniendo diferentes roles. O sea, cómo orar a 3 personas y... Sí. Sí, uno simplemente creo que es ese corazón de adentro de uno que uno simplemente, como ellos están orgullosos de cada uno, nosotros también estamos orgullosos de ellos. Y como dijo Ausberto, nosotros crecemos en nuestro entendimiento y puede ser muchos años que tenemos quizás un desequilibrio, pero Dios va enseñándonos y nos va equilibrándonos en el tiempo y nos ayuda, por ejemplo, si empezamos muy agradecidos con Jesús, a la medida que estudiamos la Biblia, vamos estando muy agradecidos por el Espíritu también. Y Jesús estaba agradecido. Creo que es una cuestión de honrar, no es una cuestión de enfatizar a uno sobre el otro, es simplemente apreciar, honrar, adorar a los tres. Sí, entonces voy a responder de dos formas. Uno es que uno tiene que estudiarse a sí mismo. Por ejemplo, a veces, si uno está orando y uno ora continuamente por un buen tiempo, llega un momento de desierto, de sequía, y uno dice, quiero orar, Señor Dios, pero parece que no tengo palabras hoy. Estoy en un momento de sequía. ¿Qué hace? Creo que una de las cosas que ayuda mucho es cantar canciones. Entonces uno canta a Dios y vas a ver cómo de repente vas a tener esas palabras. Entonces tienes que ser comprensivo contigo, pero buscar seguir orando y estudiarte a ti mismo. Hay también detrás de lo que estabas diciendo es la pregunta, ¿viene primero el huevo o la gallina? ¿Sí? Entonces, viene primero mi corazón y después mi obediencia. Es decir, gente a veces dicen, no puedo y no debo buscar obedecer a Dios a menos que tengo corazón para obedecer. Porque si no tengo el corazón que quiere obedecer, mi obediencia no tiene sentido ante Dios. ¿Sí? Son los motivos de mi corazón y después la obediencia. Pero Dios dice, obedéceme muchas veces y después vas a querer hacer lo que deberías hacer. Entonces, hay que hacer todo, hay que obedecer, es un mandamiento, obedece. Y después hay que
buscar también tener las actitudes correctas y también estudiarse a ti mismo para ver cómo te sacas de ese desierto, porque hay cosas que puedes hacer. Orar con otras personas ayuda también. Yo normalmente oro mejor a la mañana que a la noche. A la noche estoy dicen en Argentina, cero a la izquierda, que dice, esos ceros son de menos valor que los ceros a la derecha, sí, de un número. Y no me funciona nada y a veces solo quiero ir a dormir. Va a ser una oración distinta para mí que a la mañana. Eso que me dice, que el tiempo también durante el día es importante, que es mejor que busco orar a la mañana. Otra cosa conmigo es que a mí me gusta hacer casi todo parado. Se han notado, no he estado sentado en una silla. Me gusta. Entonces, cuando oro también me gusta caminar. Entonces yo camino y oro y sé eso de mí mismo, entonces yo no voy a estar arrodillado. Algunas personas pueden arrodillarse para orar mejor. Si notas las formas de oración en la Biblia, hablan de estar cabeza en el suelo, ¿sí? No solo arrodillado, sino completamente acostado con la cabeza en el suelo. Para mí me funciona mejor caminando. Entonces voy a ir y hacer una caminata y voy a hablar. Y eso es muy útil para mí. Voy a realmente tratar de priorizar la mañana. Entonces tienes que estudiarte. Hay algunas personas que son más activos a la noche. Creo que hay mucho para hacer y deberíamos esforzarnos cada vez más, especialmente en base de esos mandatos de orar sin cesar. Sí, hay las dos cosas, porque a veces uno aprende a agradecer tanto y disfruta tanto de agradecer y adorar que uno no ora para sí mismo ni para otros. ¿Sí? Entonces hay que tener un equilibrio ahí. Y bueno, creo que es más que todo mirando a la Biblia y cuando uno no sabe cómo orar, usa los patrones que están allí. Y hay muchos atributos. Es más, ¿viste cuántos atributos oramos? O no oramos, pero enseñamos, revisamos durante el curso. Todos esos atributos son cosas que uno puede orar a Dios y pedir entender mejor y adorarle por esos atributos. Entonces puedes tomar el libro entero de Berkhoff y orarlo encima.